vamos a hablar de un tema que es antiguo en realidad, ¿no? Viene ya del derecho romano. Recuerden ustedes que la figura de la prescripción que este dominio también la conocen como la usucapión, ¿no? Es antigua, y miren, en la Edad Media, por ejemplo, no lo querían institución, ¿no? Lo veían como un hurto, decían un hurto legítimo, ¿no? Un hurto legal, decían, ¿no? Pero sin embargo, hasta ahora subsiste, y creo yo, como a fuerza. Si bien es cierto, hay normas que lo han ido restringiendo, uno de ellos es la ley 29618, pero consideramos que gracias a la jurisprudencia se ha podido determinar, pues, en los casos que un propietario posee un bien de dominio privado del Estado y ha generado el derecho antes de la vigencia de esta ley, puede adquirirse también los bienes de dominio privado del Estado vía prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, ¿qué es la prescripción adquisitiva de dominio? Es un modo originario de adquirir propiedad. Pero no solamente el derecho real de determinada propiedad, que es un derecho público subjetivo, ¿no? Un derecho subjetivo, sino también otro tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, se puede adquirir las servidumbres aparentes, ¿no? Es decir, el Código Civil permite que vía prescripción adquisitiva de dominio podemos adquirir no solamente derecho a propiedad, sino también las servidumbres aparentes. ¿Y por qué digo que es un modo originario de adquirir propiedad? Porque no hay un transferente en realidad, ¿no? Aquí una situación fáctica, que es la posesión, se convierte en una situación jurídica subjetiva denominada pues derecho a propiedad. Claro, con el tiempo y también con cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Y aquí vamos a ver que puede existir un tema de buena fe o no necesariamente a buena fe. Tanto es así que, por ejemplo, si ustedes tienen buena fe y tienen justo título, bastará que tengan pues 5 años de posesión. Pero cuando hablo aquí de posesión, me estoy refiriendo a la posesión como hecho. Es decir, no me estoy refiriendo pues a esa posesión que denominan algunos derecho a la posesión, que tendría un arrendatario, un usufructuario, un comodatario. No, me estoy refiriendo a aquel tipo de posesión cualificado en el cual una persona es poseedor de un inmueble, lo hace de forma pública, continua, pacífica y adquiere pues la propiedad. ¿Cuáles son las críticas que le hacen a esta institución? Me acuerdo que hace muchos años estaba un diplomado y había una gran cantidad de alumnos y uno de ellos se paró y dijo, esto es una forma de robarle a un propietario. Así, en esos términos. ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué un propietario se va por 10 años y otra persona ingresa a ese predio y luego el ordenamiento jurídico lo declara propietario? Y lo que le hice recordar al señor que hizo esa pregunta, no era abogado inicialmente, es que en realidad los bienes están relacionados con el uso. Es decir, acuérdense ustedes que existe pues una especie de distribución que tiene que ver con la necesidad. Es decir, si es que ustedes son propietarios, pero no usan el bien, pueden perderlos mediante esta figura de prescripción de dominio. Lo que está valorando el ordenamiento jurídico es aquella persona que sin ser propietario, al ser un simple poseedor, con el transcurso del tiempo puede convertirse en propietario. Ello lo hace por varias razones. Una de ellos es la explotación económica, el uso del bien. Otro tiene que ver también con lo que se denomina pues la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, si no existiera la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, yo no pudiera adquirir ese bien, porque tendría que estar buscando quién es el propietario. Y como el propietario no está, pues haría que este bien no se pueda movilizar. Y ustedes saben muy bien que en temas económicos lo que interesa mucho es la circulación de los bienes, ¿no? Y por todas esas razones decimos nosotros que esta institución es fuerte y que es muy importante, porque a veces las personas, cuando ya no tienen otro mecanismo de saneamiento de propiedad, recurren a la prescripción adquisitiva de dominio. Pero así como tiene bondades, lamentablemente también tiene algunos problemas, sobre todo en la vía notarial, ¿no? En la vía notarial y también en la vía administrativa. ¿Y por qué no decirlo también en la vía judicial? Le voy a explicar rápidamente esos problemas. Miren, en la vía notarial tenemos que está regulado la oposición. Cualquier persona puede oponerse. No necesita acreditar ningún tipo de legitimidad, titularidad. Un vecino o no vecino puede oponerse a una prescripción adquisitiva de dominio y el notario carece de competencia. Es decir, una vez que ya está la oposición ante el notario, ese notario ya no puede seguir con el trámite. Tiene que concluir el procedimiento. Recuerden ustedes que la ley
2662, que regula asuntos no contenciosos, señala pues que los notarios tienen competencia en ese tipo de procedimientos. Si hubiera un conflicto de derechos, el notario ya no tiene competencia. Nuevamente reitero, el notario no es juez. Los jueces sí pueden resolver, en este caso pues, estamos diciendo de conflictos de derechos, lo cual no pueden hacer los notarios. Entonces, una crítica fundamental es que el legislador haya considerado que cualquier persona puede oponerse. Es más, ni siquiera necesita acreditar algún tipo de documentos. Basta que diga, yo, Juan Pérez, me opongo porque me da la gana y se acabó. Y eso, al final, ¿a quién resulta afectando? Al poseedor, que prácticamente ya no es, sino es propietario, pero lamentablemente no puede continuar ese trámite. Y ha habido algunos casos en el cual pues estas personas habían iniciado el trámite, ha habido una oposición y después han visto perjudicados sus derechos, porque tienen que irse todavía a la vía judicial. ¿Cuál es el problema de la vía judicial? Demora mucho, ¿no? ¿Cuántos años me va a demorar para que me convierta en propietario? Y acuérdense ustedes que tenemos acá juzgado, tenemos Corte Superior, ¿no? Salas, y después Corte Suprema, ¿no? Eso puede demorar pues mucho tiempo, ¿no? Y esa es una de las críticas que tenemos pues en nuestro Estado, ¿no? Nuestro país. Tenemos todavía el problema de la enorme carga procesal. Si bien es cierto, lo que ha hecho el Estado es pretender bajar un poco la carga procesal asignando a otros actores esas funciones, ¿no? Me acuerdo que preguntaron una vez cómo es posible que en sede judicial eh, este tema sea un proceso abreviado, en el cual hay un conflicto de derechos. ¿Y cómo es posible que en sede notarial se lo vea como un asunto no contencioso? Este caso fue una decisión del legislador considerando que puede el notario conocer estos asuntos cuando no exista conflictos. Y el problema de la prescripción administrativa es que pues no se sabe cuándo van a poder ellos resolver un asunto, ¿no? Ellos actúan de acuerdo a su programa. Entonces, no es muy rápido tampoco la prescripción administrativa, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente reiteramos, es un modo originario, no intransferente. Eso no significa que un propietario no pueda convertirse, digamos, entre comillas, propietario de nuevo, por prescripción acti dominio, ¿no? Porque hay algunos casos que la persona solamente tiene una minuta, ¿no? Pero los transferentes ya fallecieron, los herederos no le quieren dar, digamos, la escritura pública, y peor aún, a veces ni siquiera tiene recepción de obras. Entonces, en esos casos, estas personas lo que hacen es recurrir pues a un mecanismo de saneamiento de propiedad, que es la prescripción acti dominio. Esa es una teoría también. Entonces, hay casaciones en las cuales ya reconocen que incluso un propietario, para perfeccionar su título de propiedad, inscribirlo en el registro, puede utilizar también esta vía, que es la prescripción acti dominio. Muy bien, esto procede para bienes muebles, bienes inmuebles, ¿ya? Entonces hemos dicho que una situación de hecho llamada posesión se convierte en una situación de derecho llamada pues propiedad, ¿no? Según el doctor González Barrón, dice que la subcapión es una solución de seguridad jurídica con el cual se cierra o se cancela el debate sobre la propiedad. Requisitos: posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Bien, cuando discutimos el tema de derechos reales, ¿ya? Y sobre todo el tema de la posesión, ahí se advierte que el Código Civil peruano aparentemente habría seguido pues la posición que ve la teoría Savigny, es decir, en el cual es necesario el animus domini. Pero de una lectura sistemática también se advierte que ha seguido pues la teoría de Jering, que ve como un tema objetivo, ¿no? En fin, bajo ese concepto podemos decir nosotros que es necesario, depende mucho si vamos a asumir una precisión corta o larga. Pensemos por ahí que vamos a hacer una posesión larga. Vamos a tener que tener una posesión continua, sin intervalos. Incluso puede haber, pues, de repente un tema de que he perdido el bien, me han sacado, me han despojado, pero si lo recupero en el plazo de un año, no hay ningún problema. No afecta en esto la posesión continua. Pacífica quiere decir que la posesión que no es violenta. Eso significa que un poseedor precario
que haya ingresado a un predio no pueda convertirse en propietario, es decir, haya ingresado violentamente, sí puede convertirse en propietario, pero vamos a empezar a contar la posesión desde que han cesado pues, los actos de violencia, ¿no? Y pública que este ejercicio no puede ser oculto, ¿no? Todo el mundo debe ver cómo se comporta uno como un propietario. Eso significará que podrá hacer labores de edificación, de repente cercado, ¿no? Y otras cosas más. Y como propietario, que es un momento subjetivo, el ánimo domini, ¿no? Por ejemplo, dicen algunos, un guardián de un inmueble podrá adquirir por previsión, no, pues, ¿no? Porque él es un servidor de la posesión. Un poseedor inmediato, como un arrendatario, ¿podrá prescribir? No, pues, porque él no se está comportando como dueño, ¿no? Él está a título de arrendatario, según un contrato que existe. Entonces tenemos la prescripción corta, ordinaria, también la larga. Aquí se requiere en la corta 5 años y justo título de buena fe. ¿Qué es el justo título? Miren ustedes que el Código Civil del año 84 no define qué es un justo título, tampoco lo hacía el Código Civil 36, pero el Código Civil de 1852 sí decía que es justo título. Daba a entender pues, que era una especie de causa que era suficiente para transferir derecho. Entonces dirán ustedes, pero si yo tengo justo título, ¿por qué no inscribo de frente derecho a propiedad? Es que lamentablemente aquí hay temas de tracto, ¿no? Es decir, ese justo título no es suficiente para inscribir en el registro. Y aquí podemos hablar que con una prescripción de este dominio puedo hacer incluso una inmatriculación. Y hemos hablado en las clases, bueno, en una charla anterior, de inmatriculación. Y hemos dicho que inmatriculación es cuando un predio accede por primera vez al registro. Eso quiere decir que con una prescripción de este dominio puedo inmatricular un predio. Entonces procede sobre predios inscritos y no inscritos. Y mire, esta conclusión que ustedes ahora la aceptan sin ningún problema, no era tan pacífico en ese momento, ¿no? Me acuerdo mucho, por allá, por el año 2002, había esta pregunta y el Código de Proceso Civil pues no dice nada, ¿no? A diferencia del Código de Procedimientos Civiles, en el cual decía prescripción para predios inscritos y los títulos supletorios para predios no inscritos, ¿no? Pero esta distinción no lo hace el Código de Proceso Civil. Es más, cuando sale el reglamento de la Ley 2757 del año 2006, se precisa que procede la prescripción incluso sobre terrenos no registrados. Bajo esa lógica, ahora al menos es aceptable entender que puedo inmatricular un predio vía prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Muy bien, hasta aquí no hay ninguna dificultad. Hay que citar precedentes de observancia obligatoria por la importancia que tienen pues, en el sistema registral peruano, ¿no? Recuerden ustedes que una cosa es la realidad y otra cosa es el derecho, ¿no? El derecho busca atrapar a la realidad, busca regularla, ¿no? Pero lo consigue muchas veces no. Entonces, es necesario en sede registral que exista un ente que dé criterios para seguir. Nosotros como registradores vamos a aplicar el derecho, pero ¿qué pasa si esa parte no está regulada? Tenemos que ceñirnos pues, a lo que dicen los precedentes de observancia obligatoria. Entonces, ya el Tribunal Registral en el año 2003 decía pues que la sentencia judicial de prescripción de dominio es un título suficiente para inmatricular un predio y además no le podemos aplicar el requisito de antigüedad previsto en el artículo 28. Nuevamente voy a ampararme que hemos hablado en la inmatriculación de predios que existen títulos que requieren antigüedad de 5 años y títulos que no requieren antigüedad de 5 años. Eso ustedes lo pueden revisar en lo que es el Código Civil y también el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predio. En el caso de la sentencia judicial de prescripción adquisitiva de dominio, no necesita tener antigüedad de 5 años. Los títulos para inmatricular un predio. ¿Y cuál es la razón? La razón es, pues, que ha habido un juez que ha tenido que hacer una especie de calificación. Si el juez ya hizo ese trabajo, no sería dable, pues, que el registro nuevamente quiera examinarlo, ¿no? Y lo mismo ocurre con una prescripción adquisitiva de dominio declarada vía notarial por escritura pública, ¿no? En esos casos tampoco necesito tener la antigüedad de 5 años. Hablamos siempre, pues, de predios no registrados, ¿no?
Empecemos con la prescripción notarial, ¿no? El notario declara la prescripción. Y esa declaración de prescripción asume cierta responsabilidad, ¿no? Porque el notario tiene que haber elaborado, pues, todo un procedimiento, ¿no? Hay una solicitud que le presentan y luego, pues, va a tener que hacer las notificaciones respectivas, las publicaciones, va a tener que hacer un acta de presencia, constituirse y verificar, pues, que realmente esa persona es el poseedor, ¿no? Esto está regulado en la ley 27157, su reglamento. Hay una directiva 03/2003. Y hay normativa supletoria como que es el 1049, la ley 26662, el Código Civil y el Código Procesal Civil, ¿no? Los notarios no tienen competencia en todos los predios. Ellos tienen competencia cuando son predios urbanos. Cuando me refiero a predios urbanos, no estoy diciendo que sean predios que necesariamente tengan habilitación urbana, ¿no? Porque recuerden ustedes que el carácter urbano no lo dice el registro, ¿no? Lo dice pues la municipalidad en todo caso, porque es la municipalidad la que declara la habilitación urbana, ¿no? En este sentido, si existe un predio rústico a nivel registral, pero en realidad ya es un predio urbano, puedo también tramitar la prescripción adquisitiva de dominio. Claro que para eso tendré que acreditarle ante el registro, ante el notario, que es un predio urbano. Con un certificado de zonificación y vías, diremos pues que esto es un predio urbano. También puede ser con edificaciones o sin edificaciones, ¿no? Cuando salió la ley 27157 se pensaba pues que solamente procedía a aquellos predios en el cual regulariza una edificación, ¿no? Pero estamos viendo que eso no es así. Yo puedo tranquilamente hacer una prescripción adquisitiva de dominio sobre terreno sin edificar. Y alguien me dirá, ¿y cómo demuestras tú la posesión? La posesión se puede demostrar de varias formas, ¿no? Con mi recibo de luz, recibo de agua. De repente, pues ahí lo utilizo como estacionamiento. Puede haber varias formas, ¿no? Pero, reitero, no necesito sustentar, presentar una declaración para hacer una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Lo que sí no procede es sobre predios rurales, ¿no? Si es predios rurales, la competencia pues en la vía judicial y también en la prescripción administrativa, ¿eh? ¿Qué notario es competente? El lugar de la ubicación del bien. Si el predio está ubicado en Lima, será competente pues cualquier notario de la provincia de Lima, ¿no? Si es el predio está ubicado en el Callao, cualquier notario de la provincia del Callao, ¿no? Eso quiere decir que si el predio está ubicado en Lima y un notario del Callao se atreve a declarar una prescripción, tendrá que atachar el título, pues, ¿no? Porque no es competente, ¿no? Vamos a ver un poco el procedimiento, ¿no? Y aquí voy a decir lo más importante. Mire, existe la noción preventiva. Esta noción preventiva procede sobre predios inscritos. No en predios no inscritos, porque tendría que aperturar una partida registral y eso no está permitido para este tipo de prescripción extremadamente. No he visto tampoco el tema judicial. Salvo pues en el caso de inmatriculación para embargos, ¿no? Pero es un supuesto muy especial. Lo que sí está permitido es en la prescripción administrativa. En la prescripción administrativa sí puedo aperturar una partida registral para hacer una anotación preventiva de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, centrémonos a la prescripción adquisitiva notarial. En la prescripción adquisitiva notarial no puedo anotar una partida si el predio no está registrado. O sea, no hay anotación preventiva. Entonces, vayamos que la anotación preventiva es solamente sobre predios inscritos, sobre predios urbanos. ¿Y qué voy a presentar? Voy a presentar oficio notario competente, solicitud de prescripción adquisitiva de dominio y planos. Ahora, estos planos los voy a presentar siempre y cuando esté prescribiendo una parte del predio. Si voy a prescribir la totalidad del predio, no es necesario presentar el plano. Eso está regulado en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Y ahora, ¿cuáles son las características de estos planos? Bien, debemos diferenciar lo que es el catastro, lo que es el registro, ¿no? Recuerden ustedes que el ente general de catastro son las municipalidades. El registro público no hace catastro. Por lo tanto, lo ideal sería que los planos sean visados pues por la municipalidad, ¿no? Porque en la medida ellos son pues los que levantan ese tipo de información. Pero si es que se quiere inscribir la prescripción que este dominio sobre un predio ya independizado y sobre la totalidad de ese predio, no necesito presentar planos, ¿no?
Por lo tanto, si no voy a presentar planos, no tengo por qué pues, mandar al área de catastro. Voy a mandar al área de catastro siempre y cuando me presenten planos y se refiere a una prescripción de parte de un predio, no de la totalidad. ¿Y cuál es la razón de ello? Es que en sede administrativa existe una regulación que dice no puedes pedirle al administrado información que tú como entidad ya la tienes. Imaginemos que no ha habido oposición, que se ha notificado correctamente al titular registral, porque eso hay que hacer sí o sí, ¿ya? Si no se notifica al titular registral, puede declarar nula esa escritura pública. Imaginemos que no ha habido eso. No ha habido oposición, se ha llevado una notificación correcta, se han salido las publicaciones correctas, todo bien pulcro, y es hora de declarar la prescripción a dominio. ¿Cómo lo voy a manifestar? Lo puedo manifestar, pues, en una escritura pública. Y por ahí alguien me dirá, oye, si tú estás diciendo que la prescripción se basa en un hecho, ¿por qué utilizas, pues, la escritura pública? Porque la diferencia básica entre un acta notarial y una escritura pública es que las actas notariales sirven, pues, para certificar hechos. Y el acta notarial es una declaración unilateral del notario. Mientras que la escritura pública lo que hace es formalizar negocios, actos jurídicos. Sí, pero la ley ha establecido tres supuestos: escritura pública, acta notarial y formulario registral. Este formulario registral, pienso yo, que había sido pensado quizás para un supuesto especial de instrumento público, pero que en la práctica no funciona. En la práctica los notarios no utilizan formularios registrales para declarar la prescripción de dominio, porque estos formularios registrales están pensados más para una regularización de edificación, ¿no? Entonces, lo que se utiliza más son actas notariales y escrituras públicas. En esa escritura pública, reitero nuevamente, tiene que estar la declaración del notario de la prescripción a este dominio como propietario. Tiene que decir, yo notario tal, declaro como propietario a tal persona. A veces en la escritura pública no aparece esa declaración. Y por ahí es materia de observación en los registros públicos. Muy bien, si voy a prescribir una parte de un predio, debo guardar pues uniformidad, coherencia entre los planos presentados con la escritura pública, con la memoria presentada. Luego tenemos esta directiva 013-2003, que lo que busca pues es uniformizar los diferentes criterios que existen, entre registradores, ¿no? Aquí seguramente la gran mayoría aquí son abogados, ¿no? Y saben muy bien que las normas pueden ser interpretadas de diversas formas. Cuando alguna vez alguien dice, ¿y por qué un registrador lo escribió, el otro lo observó, o el otro lo tachó? Es que son abogados, pues. Y el derecho no es matemática, siempre le hemos dicho eso. En el derecho lo que hay son argumentos. Si tu argumento es más convincente y se sustenta en jurisprudencia, doctrina y en una base legal, te va a ir muy bien, pues. Entonces, lo que hace aquí la SUNAR es sacar una directiva para uniformizar criterios y en buena forma también hace una limitación a la calificación registral, ¿no? Porque dice, tu registrador no puede descalificar la validez de los actos procesales. En este caso, ni el fondo o motivación de la declaración notarial. Ese tema no te corresponde, ¿no? Es una posición que se ha esgrimido en esta directiva, ¿no? Y también lo dice esta resolución 300/2005. No es facultad del registrador ni del tribunal cuestionar el fondo ni la motivación de la declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Pero llevados a extremos puede ser negativo. Le pongo unos ejemplos. ¿Qué pasaría si a un notario se le ocurre declarar la prescripción sobre un bien de una comunidad campesina? No hay que ser muy expertos en el derecho para saber que la Constitución protege a los terrenos de la comunidad campesina. Esos terrenos no son materia pues, de prescripción, son imprescriptibles. Y si yo aplico esa directiva a rajatabla, diría, el notario lo declaró, yo le inscribo. No se puede llegar a extremos, siempre los extremos son negativos. En esos casos tendré que tachar el título, ¿no? Porque tengo una constitución, tengo una ley de comunidades campesinas que dice que esos terrenos son imprescriptibles. Está claro, no hay que ser un experto en materia registral y notarial, ¿no? Entonces eso va a ocurrir. Si es que un notario declara la prescripción sobre un bien a favor de un copropietario, habrá que tachar el título, ¿no? Porque el Código Civil lo prohíbe.
Ustedes me dirán, pero está mal el Código Civil. Yo concuerdo con ustedes, el Código Civil está mal. Hay que derogar ese artículo 985, pero está vigente, pues. Y como abogados lo que hacemos es respetar las normas. Principio de legalidad. Para eso somos abogados, ¿no? Si no, dediquemos a otra cosa, pues, ¿no? Seamos cantantes, de repente artistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo concuerdo con esta directiva, pero hay que interpretarla, ¿no? Cada caso en concreto, ¿no? Y aquí hay una parte importante que tiene una ventaja esta figura de la prescripción adquisitiva de dominio con respecto a otra figura, ¿no? Normalmente, cuando uno quiere independizar un predio, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si es que es un predio urbano, tiene que tener recepción de obras y se independiza automáticamente, ¿no? Si es un predio rústico, seguiré los procedimientos que nos dice la norma de independización. En otras palabras, la independización no se logra así nada más. Tiene que haber una autorización administrativa como regla general, salvo que el juez ordene, pues, una independización por división y partición, por ejemplo. Es otra cosa. Pero como regla general, si es un predio rústico o es un predio urbano, siguen unas reglas establecidas. Y si es un predio urbano, el ente que va a autorizar esa subdivisión del predio urbano va a ser la municipalidad, ¿no? Porque el predio ya cuenta con habilitación urbana inscrita. Tengo un lote de 400 metros y quiero dividirlo en dos. La municipalidad me autoriza con una resolución administrativa. Y si fuese un predio rural, ahí estará pues de la Dirección Regional Agraria, ellos autorizarán con un certificado pues de información catastral. Pero imaginemos que César vive 20 años en un predio urbano y la municipalidad pues no se le ocurre ahí hacer una habilitación urbana. Simplemente los propietarios no le dan razón a él. Como son unos 100 propietarios, ya no, eso mucho cuesta, ¿no? Pero solamente somos copropietarios, tenemos acciones y derechos. ¿Por qué no nos independizamos? No le hacen caso. Bueno. Entonces, ¿qué puede hacer él? Si todavía no ha inscrito su derecho, tiene solamente posesión, puede pedir la perquisición adquisitiva de dominio, ¿no? Y con eso no habría ningún problema, porque voy a segregar. Es decir, la ventaja de la perquisición adquisitiva de dominio con el tema de independización es que yo segrego. Yo no voy a necesitar la autorización de todos los copropietarios. No voy a necesitar una habilitación urbana para poder independizar la fracción que me corresponde como propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Esa es la ventaja de la prescripción. Y por eso es que muchas personas se cogen esta figura, porque es práctica. Entonces, pero claro, presentaré el plano del área a independizar y plano del área remanente. En la anotación preventiva voy a presentar solamente el plano del área a independizar, que tendrá que estar con todas las formalidades de la ley, visado por la municipalidad. Vamos a ver que más adelante hay un precedente que dice que no es obligatorio, que puede ser también visado por un verificador común, pero le deja la responsabilidad al notario, ¿no? El notario tiene que evaluar eso, ¿no? Muy bien, continuamos. Y si hay oposición, el notario comunica registro y si hay anotación preventiva, se levanta la anotación preventiva. El notario ya no tiene competencia cuando existe pues una oposición. Hay algunas tesis ya que he estado revisando que hablan pues del tema de la oposición de mala fe, ¿no? Recuerden ustedes, algunos de repente no me han leído mucho, pero yo escribí un libro el año 2020 sobre prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Y después ahora el último, el 2022, sacamos otro libro ya con varios autores sobre comentarios de la ley 27257, ¿no? En el cual también comento la parte de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, ya hay tesis que señalan que esa oposición que hace un cualquiera puede ser de mala fe. Y bajo esos supuestos se están solicitando que exista una mejor regulación de esa oposición, que lo haga un sujeto legitimado, que acredite su oposición, como lo hacen, por ejemplo, en un saneamiento catastral registral, ¿no? En el cual tú te opones, pero tienes que fundamentar por qué te opones. En la misma prescripción administrativa, la prescripción administrativa de dominio, que lo realizan las municipalidades, con FOPRI, también los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales agrarias, ahí también se necesita que esa oposición sea sustentada por escrito y acreditándose con medios probatorios. Eso no se da en la prescripción adquisitiva notarial. Entonces,
habría que modificar la norma señalando que la oposición procede por ciertos sujetos legitimados que acrediten legítimo interés al menos, y que además acrediten con documentos los fundamentos de su oposición. Porque si no, puede ser materia de chantaje, ¿no? Alguien que quiere perjudicarle dice, mira, págame tanto, si no me opongo, pues. Lamentablemente eso se da. Lamentablemente eso se da. Y otro tema, para finalizar el tema de la oposición, es que es gratuito, ¿no? Ningún notario me puede cobrar a mí por oponerme, ¿no? Eso es así, está claro. El Consejo Notariado ya se pronunció en varias oportunidades en ese sentido, ¿no? Es más, si ustedes conocen de algún caso, hagan su denuncia respectiva, ¿no? Tienen la primera instancia el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios, segunda instancia, pues el Consejo Notariado, ¿no? Muy bien, hemos hablado de la perquisición de dominio, hemos hablado de calificación registral, y con respecto a la realización de planos, mire, aquí, en realidad, es un tema también de la ley, ¿ya? Y que a veces, lamentablemente, hay municipalidades que no apoyan mucho con la prescripción de este dominio, ¿no? A ver, Leonel levantó la mano, sí, podemos atender su... Sí, doctor. Estimados participantes, como se comunicó desde el inicio, tener activo su cámara si desean intervenir con audio. Si no, no se podría dar pase. Doctor Leonel, gracias. Doctor Edwin. Doctor Edwin Solís, gracias por activar su cámara. Ahí le doy pase. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Mire, tengo un caso personal. Yo vivo ya más de 12 años en un terreno, vivo en un asentamiento humano de Villa María. Ya vivo más de 12 años posesionado, he hecho una construcción. El municipio me entregó una constancia en el 2011, pero me entregó una constancia con un lote que yo no era. Entonces, yo incluso he estado contribuyendo ya, pero con un lote equivocado. O sea, yo soy lote 34 y la constancia me pidieron con el lote número 1. Ya, entonces yo he anulado eso de ahí y ya no tengo documentos porque he intentado nuevamente sacar mi constancia de posesión, pero la municipalidad me ha contestado con un documento que dice que no es factible no otorgar constancia de posesión, pues según el artículo 5 de ordenanza 319, que estoy realizando vivencias sobre un área de reserva. Y no sé cuál sería la solución para mi caso, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer? Creo que esto no procede con la prescripción adquisitiva, ¿no? ¿Qué me podría aconsejar? ¿Qué me podría A ver, decir, ¿no? algo rápido. Miren, las áreas de reserva son bienes de dominio público, ¿no? Y en principio los bienes de dominio público no son materia de prescripción, salvo que la misma municipalidad lo vaya a desafectar. En todo caso, tendrías tú que en la vía judicial, ya no notarial ni administrativa, la vía judicial, sustentar por qué no sería un bien de dominio público, ¿no? Ahora, si sale a reserva, tendrían que acreditar a la municipalidad, pues, que ahí tiene planeado algo, ¿no? ¿Reserva para qué? ¿Áreas verdes? ¿Reserva de qué? Eso podría. Entonces, mi recomendación sería, primero, llevar todos tus documentos que hay de tu posesión y irse a la vía judicial y acreditar ahí que no es un bien dominio público, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿Alguien doctor. más? Sí, estimados participantes, por si acaso, para comentarles y sin ánimo de incomodar, no es un consultorio jurídico, es una capacitación virtual donde el estudiante viene referente a lo que es la sesión de clases, si no estaríamos pagando por el servicio de nuestro docente ya de manera no académica, ¿correcto? Sino la próxima pregunta que tuvieran tendría que cortar el audio esperando que todos los participantes tengan claro ello. Doctor Leonel, buenas noches, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor Leonel. Ahí está. ¿Cómo está, doctor? Qué Sí, gusto saludarlo. Bienvenido. buenas noches. Se me escucha, ¿no? Entrecortado, doctor Leonel. Entonces, ¿sí se me escucha? Ahora sí, doctor. Ya, sí, la atención del doctor. Ya, en el caso de un pedido de prescripción adquisitiva de un departamento en una zona de Lima, notarial o judicial, vamos a ponerlo así,
Si yo quiero pedir la prescripción de un departamento que... Uy, su audio del doctor Leonel. Y se fue. Sí. Su audio se fue. Doctor Leonel, su audio está fallando. Doctor Leonel, si puede, lo escribe y encantado en poder trasladar la pregunta ya que he tenido su cámara activa. Doctor Manuel Ceballos, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Doctor, buenas noches. He estado escuchando atentamente su ponencia, lo felicito por la misma. Doctor, usted ha hablado sobre los planos visados, también se ha hablado de las constancias de posesión y se ha hablado de la prescripción adquisitiva de dominio. Yo quería hacerle conocer, porque, bueno, yo estoy estudiando la maestría, que la Corte Suprema ha sacado la casación 250-2018 Lima Este. En esa prescripción habla que usted sabe que la valla más grande a nivel judicial, no notarial, judicial, es la prescripción adquisitiva de dominio sobre un determinado bien. Entonces, en mérito a eso, la Corte Suprema ha dicho que usted sabe que para la gente probar de repente la prescripción adquisitiva de dominio puede ser la prescripción corta o la prescripción larga, la prescripción de 5 años o la de 10. En el caso concreto, ¿cuáles son los documentos que siempre la mayoría adjunta? La gente de las invasiones, la gente de los bienes, de repente, ¿cómo le puedo decir? De los pueblos jóvenes que sustentan 20 o 30 años de, digamos, de posesión, la constancia de posesión que a veces le dan la municipalidad, el recibo de luz, agua, pago de arbitrios. Pero la Corte Suprema ha dicho en este caso en la casación 250-2018, que el pago de arbitrios no es una prueba indubitable de la posesión continua. Tampoco el pago de la luz y el agua, porque solamente prueba mi relación comercial de yo con la empresa de Luz del Sur, yo con la empresa del agua. ¿Cuál es la pregunta, doctor Manuel? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta, por eso le decía, lo que pasa es que usted manifestó de los planos visados y de la prescripción adquisitiva, y el compañero hace rato manifestó sobre la constancia de posesión. La constancia de posesión municipal no tiene efecto de prescripción adquisitiva, porque la constancia de posesión... Doctor Manuel, ¿cuál es la pregunta? Por eso, usted está comentando una casación y yo quisiera saber cuál es su pregunta. O sea, claro, ¿qué opina usted sobre esa casación? Que la Corte Suprema ha dicho que no, el pago de arbitrios, el pago de luz, agua y desagüe no son documentos indubitables para prescribir para la usucapión. ¿Usted qué opina en ese caso? Nada más, muy amable. Gracias. Ahora sí entiende su pregunta, muchas gracias. Bien, efectivamente tenemos casaciones de todo tipo, ¿no? En este caso hay casaciones que señalan que hay que hacer una calificación integral, ¿no? Es decir, si yo solamente presento certificados de posesión, ¿no? O solamente presento, en este caso, pues la hoja HR, hoja PU, definitivamente algunos dicen no son suficientes, hay que acreditar con otros documentos también, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente, por sí solos, no acreditan totalmente la posesión. Tiene que haber otros documentos también, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta adicional? Excelente, doctor. Teníamos a Kalin Jiménez. Kalin Jiménez, ¿está activo su audio? Creo que se fue. Damos pase, si no, al siguiente participante. Y está el doctor Kalin. Doctor Kalin Jiménez, buenas noches. O sea que ya se había ido el doctor Kalin. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Kalin. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Una consulta que tengo como le conté al cliente, hay una prescripción que quieren hacerle, pero ellos tienen solamente una minuta compra-venta que le compraron al anterior dueño. El anterior dueño también tiene una minuta compra-venta nada más que le compraron al propietario original, y ninguno se le dio registro público. Como usted dijo antes, es imposible inscribirlo porque ya los dueños fallecieron, porque eran de los 70, y los nietos o familiares no quieren firmar absolutamente nada. En este caso, según lo que yo escuché, lo que estaba comentando usted hace minutos, ahí sí procede la prescripción adquisitiva de dominio del... Sí, hay documento, digamos, casaciones que dicen que un propietario, ¿no?, que lamentablemente no puede sanear su propiedad, puede utilizar también el mecanismo de la prescripción adquisitiva de dominio, pero claro, hay que acreditar la posesión, ¿no? O sea, tendré mi minuta, pero eso no es suficiente, ¿no? Tengo que acreditar que tengo la posesión, porque mi sustento de la prescripción es la posesión, ¿no? Muy bien, creo que vamos a continuar con la exposición y luego le damos un espacio para que usted pueda hacer sus preguntas, ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, doctor, muchas gracias. Bien, con relación a la visación de los planos, recuerden ustedes que
existe pues un procedimiento de visitación de los planos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema está que algunas municipalidades no están visitando planos, ¿no? Entonces, frente a ello, me acuerdo que hace años, por ejemplo, me tocó un título en el cual en una demanda era de prescripción de dominio judicial y no habían adjuntado pues la visión de planos. Entonces el juez tuvo que ordenar para que un perito haga ese trabajo, levantar la información y visar los planos, ¿no? En este caso, la problemática está ahí, ¿no? Y si lo vemos solamente de una óptica legal, ¿no? Vemos que el Código Procesal Civil dice que los planos deben ser visados por la municipalidad, cuando son predios urbanos. Y son predios rurales, dice por la autoridad competente. Entendemos que debería ser, pues, por la Dirección Regional Agraria, ¿no? Esto es, en este caso, pues, sería, sí, pues, los gobiernos regionales tienen, pues, ellos su dirección regional, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿y qué pasa cuando no lo visa la municipalidad? Entonces, ahí hay un vacío. Lamentablemente, no se le ha dado, legalmente hablando, no hay otra salida, ¿no? O sea, si es un predio urbano, debería avisarlo a la municipalidad. Es más, yo también soy de la opinión que al ser un ente generador de catastro, debería avisar a la municipalidad. El Tribunal Registral saca un precedente, porque existe el artículo 39, literal H, que dice pues, que debe ser visado por la municipalidad, dice, debidamente avisado por la municipalidad, ¿no? Y el Código Procesal Civil, en su artículo 2, de su artículo 505, numeral 2, dice pues que debe ser visado por la municipalidad. Pero el problema está, reitero, ¿qué pasa si una municipalidad pues no quiere visar un plan? Ahí ustedes podrán interponer una queja, dar un reclamo, pero ¿cómo queda este peticionante? Por eso es que el Tribunal Registral saca un precedente del año 2012 y dice lo siguiente, ¿no? Es de competencia y responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados pueden también ser visados por la municipalidad o autorizados por verificador técnico. Se critica esta resolución del tribunal, ¿no? Pero si lo vemos de un punto de vista sistemático, vamos a ver que lo que hace el tribunal es dar una salida, ¿no? Pero bajo la responsabilidad del notario, ¿no? Bueno, y la mayoría de notarios pues no desean o no quieren acogerse a este precedente porque saben muy bien que ahí puede haber responsabilidad, ¿no? Entonces lo ideal, reitero, en un predio urbano es que la municipalidad tenga que visar ese plan. Y si no lo quiere hacer, como cualquier procedimiento administrativo, tiene que fundamentar por qué no lo quiere hacer, ¿no? A ver, de repente se da un caso, pues, como decía su compañero, mira, está ubicado en áreas reservadas, ¿no? Y esas áreas reservadas, en este caso, tienen que tener una fundamentación. ¿Para qué va a ser reservadas? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer ahí? ¿Vas a hacer áreas verdes? ¿Vas a hacer de repente parques y jardines? Por ejemplo, en los cerros, ¿no? Los cerros, áreas reservadas. Pero ¿reservadas para qué? Tiene que fundamentar ahí la municipalidad por qué lo está reservando, ¿no? Ahora, si me dicen, no, como esas son áreas de cerro y son áreas peligrosas, ¿no? Se sustenta pues un tema de seguridad, pues, es otra cosa, pero tiene que fundamentarlo, ¿no? Entonces, en principio, la municipalidad debería avisar los planos. Si no lo hace, debería fundamentar por qué. ¿Cuál es su base legal para que deniegue esta solicitud? Y en caso contrario, que no lo haga, bueno, habrá que hacer los reclamos y las quejas respectivas, ¿no? No se olviden ustedes que Indecopi está viendo varios temas de municipalidades y algunas veces se ha declarado como barreras burocráticas en algunos casos, ¿no? Bueno, vayamos a casos especiales, ¿no? La improcedencia entre copropietarios ya lo hemos comentado. Cuando redactaron el Código Civil en el año 84, pues, se pensó que un copropietario que hiciera una prescripción a adquisición de dominio estaba pues afectando la confianza que se le da. Y por lo tanto se dijo pues que es improcedente. Pero yo les pongo un caso. ¿Qué pasaría si hay 3 hermanos, 2 de ellos se van al extranjero, y uno de ellos se queda viviendo en el Perú? Y a 20 años tiene el inmueble, paga los impuestos, lo han querido invadir y él ha tenido que defender solito. ¿No sería justo que a este señor que ha vivido 20 años ya y de repente ya le quedan pocos años de vida, no se le reconozca como propietario? Me parece que sí. Por lo tanto, este artículo 985 debería pues derogarse, ¿no? Pero mientras esté vigente, tenemos que seguir aplicándolo, ¿no? Inmuebles imprescriptibles con los aportes reglamentarios,
puede ser un aporte para el Ministerio de Educación, para parques, ¿no? Recreación pública. A nadie se le va a ocurrir pues querer prescribir un parque, ¿no? Pero aquí quiero hacer una acotación. Estamos hablando de bienes de dominio público, y el fundamento de un bien de dominio público es el uso público. Y el uso público, ¿ya? Está relacionado, pues, que es para todos. Pero si ese parque ha dejado de serlo, y en realidad lo que ahí existe ya es en este caso, pues, un asentamiento humano, por ejemplo, lo que habría que hacer es pedir la desafectación. Porque no quiere decir, señores, que un bien de dominio público siempre va a ser de dominio público. Se puede hacer un procedimiento de desafectación y con ello cambiaría su naturaleza. ¿Quién lo puede hacer? La municipalidad, ¿no? Si la municipalidad aprobó la habilitación urbana y consideró estas áreas como aportes reglamentarios, puede cambiar, pero ya es responsabilidad de ellos. Pero en principio, si es un bien de dominio público y es de uso público, no debería hacerse ninguna prescripción adquisitiva de dominio. Y lo mismo ocurre pues con las vías públicas, ¿no? A nadie se le va a ocurrir querer hacer prescripción de la vía expresa, ¿no? Porque es un bien de dominio público que es para todos, ¿no? Y aquí vienen las tierras de las comunidades campesinas, y eso es lo que se está debatiendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué a las comunidades campesinas no se le puede prescribir? ¿Qué especial tiene, no? Les diré a ustedes que esto viene pues hace muchos años atrás, ¿no? Cuando surge pues la República, ya existían las comunidades campesinas. O sea, son grupos ancestrales antiguos, a los cuales la ley de la protección, incluso hay convenios internacionales, en el cual se les reconoce que ellos tienen una especie de lazo, ¿no? Históricos, ancestrales, ¿no? Culturales, y ellos preservan pues lo que se denomina la identidad cultural nacional. Pero se puede entender, creo yo, en la sierra, ¿no? En la sierra, las comunidades campesinas, ¿no? O tal vez en la selva, comunidades nativas. Pero en la costa, aquí en Lima, es necesario que todavía sigan existiendo comunidades campesinas. Es un tema debatible, ¿no? Sobre todo por la gran cantidad de terrenos que tienen, ¿no? ¿Cuánta cantidad de terrenos tiene una comunidad campesina en Lima? Bastante, ¿no? En todo caso, es un tema que se puede discutir. Yo no digo que estoy a favor o en contra, sino hay que discutirlo, sobre todo en Lima, ¿no? Pero actualmente, si es una comunidad campesina, no se puede prescribir. Tiene una protección legal. Y recuerden ustedes que hay un emplazamiento del Estado en caso de inmatriculación, ¿ya? Si es que voy a hacer una prescripción de dominio y el bien no es de una comunidad campesina, no es de un particular, el notario debería emplazar, y también el Poder Judicial en este caso, al Estado, ¿no? Porque los bienes, si no son de particulares, no son de comunidad campesina, son del Estado. Así lo señala, pues, la ley 2151, ¿no? Y viene otro tema, que es la ley 29618. Esta ley ha traído, pues, problemas a la figura de la prescripción de dominio. Antes de esta ley, uno podía poseer un bien del Estado, y si era un bien de dominio privado, podía ser prescripción de dominio. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Reitero, los bienes del Estado pueden ser bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Si fueron bienes de dominio público, son imprescriptibles, lo dice la Constitución. Pero esta ley, a partir del año 2010, 24 de noviembre de 2010, dice que los bienes de dominio privado del Estado también son imprescriptibles. Eso refleja dos cosas, ¿no? En primer lugar, que estas personas que viven pues ahí en bienes de dominio privado del Estado no van a poder prescribir. Salvo, reitero, salvo que hayan ganado ya la prescripción antes de la vigencia de esta ley, y así lo dicen pues casaciones que han salido. Entonces, en ese sentido, reitero, a partir de la vigencia de esta ley, es muy poco probable que un notario tramite una prescripción adquisitiva de dominio de bienes de dominio privado del Estado. La primera crítica viene porque si son bienes del Estado, no lo puedes prescribir, son bienes de dominio privado. En cambio, un particular que también tiene bienes privados, sí lo puedes prescribir. Esa es la consulta que se le hace. Y justamente en base a ello, el Colegio de Notarios San Martín interpone una acción de inconstitucionalidad señalando ello, ¿no? Aquí se está discriminando. A los bienes del Estado no lo puedes prescribir y a los bienes particulares sí. Si tienen la misma naturaleza. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice lo siguiente.
Un momentito. La Constitución no prohíbe que mediante una ley puedas declarar que un bien es imprescriptible. No lo prohíbe. El segundo argumento dice, es cierto, estos bienes de dominio privado del Estado no tienen actualmente uso público, pero potencialmente lo pueden tener. Ese argumento no me convence porque potencialmente puede darse muchas cosas, ¿no? Pero en fin, eso es lo que ocurre en nuestro país. El Estado, a no poder controlar las invasiones, ¿no? A no poder haber desarrollado una política de vivienda adecuada, aquí hablamos ya de derecho a la ciudad, derecho a la vivienda adecuada, porque todos deberíamos tener ese derecho a tener un derecho a la vivienda adecuada, lo que hace simplemente es el camino más fácil, ¿no? Eliminar o restringir la prescripción de este dominio sobre este tipo de bienes. Cuando lo que podría haber hecho el Estado es fortalecer a instituciones como el SBN para proteger mejor los bienes del Estado. Pero no, eligió el camino más sencillo. Esto es, sacar una ley y decir, prescripción activa aquí no va. Ese es el tema de fondo, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos explicado la prescripción de bienes estatales con esta ley, ¿no? Y aquí, pues, aquí está lo que dijo el Colegio de Notarios de San Martín, interpone su demanda de inconstitucionalidad, ¿no? La ley impugnada vulnera el principio de igualdad, ¿no? Y el tribunal, pues, dice lo siguiente, ¿no? El artículo 73 no ha establecido expresiones como solo o únicamente, para que de una forma ello pueda asumir. Simplemente la Constitución no ha asumido declaración sobre los bienes de dominio privado, de modo que un pronunciamiento sobre tales bienes entren en el ámbito de competencias del legislador, ¿no? Muy bien. Declara infundada la demanda de inconstitucionalidad, entonces. Y el tribunal saca un precedente, ¿no? Saca un precedente de avance obligatoria y dice, no corresponde a las instancias registrales, por ser la exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la ley 29618, hecha por el citado profesional dentro de un procedimiento no contencioso de prescripción asistida de propiedad. Esto es el año 2002. Desde que ahora, y que yo tengo conocimiento, muy difícil los notarios declaran bienes de bienes del Estado bajo prescripción de dominio, justamente por esta ley. Luego tenemos un precedente, el año 2005, en el cual señala, pues, lo que hemos indicado, ¿no? Que procede la prescripción de dominio terrenos que cuentan con edificaciones, aun cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de regularización. Y tenemos también otro precedente, ya el año 2007, que señala que hay que emplazar al titular registral. Es decir, si es un predio registrado, tiene que acreditarse, ¿no?, que al menos se ha emplazado al titular registral. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando ha muerto ese titular registral? ¿A quién vas a emplazar? Algunos notarios decían, hay que emplazar pues a él, ¿no? Tienes que emplazar por eso a los herederos, ¿no? Si ya está inscrito en el registro de sucesiones, en este caso pues la sucesión del causante, hay que emplazar por los herederos, ¿no? Creo yo, para que se pueda defender, ¿no? Porque cualquiera le puede ganar un muerto, ¿no? Pero hay que notificar a los herederos para que, si ellos lo desean, puedan oponerse, ¿no? El otro precedente del año 2009 señala el carácter social del bien adquirido por prescripción por uno solo de los cónyuges. Ahora, ¿qué parte de este precedente? Este precedente dice, el Código Civil no se ha pronunciado acerca del carácter social de los bienes adquiridos por prescripción de dominio. A diferencia, pues, del Código argentino, ¿no? El Código de Vélez-Arfield sí se pronuncia, dice, aquellos bienes adquiridos por prescripción de dominio son sociales, hay una presunción que son sociales. Entonces, ¿qué pasaría si es que alguien hace una prescripción y declara que es soltero, ¿no? Pero estaba casado ya? Entonces, la otra persona puede hacer una ratificación de una prescripción y tendría que, pues, adjuntar la partida de matrimonio, ¿no? Y entonces podemos hacer la rectificación que deben de todo caso, ¿no? Y aquí, este precedente del año 2010, que señala que si un predio está inscrito y se va a prescribir la totalidad del predio, no se necesita presentar plano.
Y esto ya está recogido pues en el reglamento de predios del año 2013, ¿no? Muy bien, hasta aquí dejamos de lado la prescripción ejecutiva notarial, y si hubiera algunas preguntas lo pueden hacer con respecto a la prescripción ejecutiva notarial, ¿no? Como dijo Reider, sus casos particulares no los podemos absolver porque estamos aquí en una capacitación académica, ¿no? Vemos temas genéricos, ¿no? Ustedes están capacitando, no es un estudio jurídico, un consultorio jurídico. Esa parte ustedes deben recordarlo, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y también sí, estimados participantes, desde el inicio se hizo mención en las reglas de la sesión. En estos momentos tenemos al doctor Williams. Doctor Williams, buenas noches. Está activo su audio, doctor Leonel. Su internet está fallando. Bueno, vamos a ver luego del doctor Williams. ¿Aló? Para darle más. Doctor Williams, buenas noches. Está activo su audio. Doctor Oja, ¿cómo está usted, doctor? Muy buena noche, doctor. Buenas noches, Williams. ¿Cómo estás? Quería hacerle una consulta con relación de que en un determinado momento se necesitaba o se requiere la avisación de las municipalidades, ¿no? Para que sea un requisito, pues, sine qua non para presentar la demanda. Así En es. ese sentido, doctor, ¿qué pasaría si la municipalidad está demorando, pues, el otorgar la aprobación o la avisación de esos documentos? ¿Se puede interponer un acto administrativo de silencio administrativo positivo, doctor? Esa es la pregunta, doctor. Gracias, muy amable. Muy bien. Bien, miren, a ver, hablemos del silencio administrativo positivo, ¿ya? Las normas que se dan señalan cuándo procede un silencio positivo y cuándo no procede. Por ejemplo, te digo, ¿no? La ley 20090 dice que todos los procedimientos regulados se encuentran sujetos al silencio administrativo positivo, salvo el tema de las servicios urbanos de oficio. Habría que revisar y quizás actualizar pues esa ley orgánica de municipalidades, ¿no? Sus normas especiales. Si se ha contemplado ahí, en el TUPA que ellos tienen, a este procedimiento que es visualización de planos, que se aplica el silencio positivo. Si en el TUPA de esa municipalidad así lo está contemplado, no habría problema, se puede aplicar el silencio positivo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta adicional, por favor? Excelente, doctor. Doctor Leonel, ahora sí, le doy paso al audio. Adelante, por favor. Ya, ahora sí se me escucha, ¿no? Ahora sí. Escuchamos. Ya. La pregunta es sencilla. En el caso de una prescripción de un departamento, que esto es un departamento que está en el primer piso de un edificio, por decir, de 4 pisos donde hay 8 departamentos. Si yo tramito la prescripción notarial del departamento, al momento de presentarla al registro público, ¿se va a observar para que se presente además el reglamento interno o se puede inscribir sin reglamento interno siendo prescripción notarial? No. Nosotros inscribimos conforme al principio de tracto sucesivo, ¿no? Es decir, si a nivel registral solamente hay un terreno, ¿qué departamento voy a prescribir, no? Previamente inscribir. No, hay una fábrica. Es una fábrica de 4 pisos. Ya, igual. Ya, la fábrica está inscrita, la que trae fábrica está inscrita, pero no hay reglamento interno. ¿Cómo puedo yo prescribir un departamento que no está independizado, no? Eso no se va a poder realizar. El registrador le va a decir que previamente se independice y se presenta el reglamento interno de ese departamento. Recién ahí procederá a inscribirse pues la prescripción que se domine, ¿no? Excelente, doctor. ¿Una pregunta adicional, doctor? ¿Doctor Oscar? No. A ver, sí, claro, que nos digan. Que nos digan. Una pregunta adicional y continuamos con la presente sesión. Doctor Gerardo Celi, buenas noches. Está activo sobre. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor Oscar, en primer lugar, para felicitarlo por su excelente disertación, quería hacer una consulta general en cuanto a la prescripción adquisitiva de dominio urbano. Si es que da el caso de que una asociación provivienda vive por 13 años en ese local, pero no tienen posesión, certificado de posesión ni tiene título. Yo sé que hay 3 vías, ¿no? La administrativa, la judicial y la notarial.
Entonces, y teniendo en cuenta que la notarial es más corta, pero es un poco más cara y la judicial es más prolongada. Lo curioso es que cuando uno va a la notaría, no dan la respuesta de que ellos puedan hacer notarialmente una petición adquisitiva de inmatriculación, porque el predio catastralmente no tiene dueño. Esa era la pregunta, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos visto los precedentes de observancia obligatoria, ¿ya? Y también existe pues el reglamento de la ley 2757, ¿no? En el cual faculta a los notarios que puedan hacer prescripción adquisitiva de dominio sobre predios no registrados. Por lo tanto, también se puede tramitar una inmatriculación, ¿no? Vía prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Excelente, doctor. Puede continuar. Muchísimas gracias. Vamos a ver algunos rasgos generales de la prescripción adquisitiva judicial, ¿no? Y aquí hablamos ya de un proceso judicial, ¿no? Aquí puede haber oposiciones, no hay problema, el juez lo puede conocer. Aquí no se va a concluir, pues, el procedimiento, el proceso judicial con una oposición, ¿no? Esa es tal vez la ventaja y la fortaleza de un proceso judicial. Como ustedes bien ya lo han señalado, demora mucho tiempo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces tenemos acá la base legal, el artículo 504 del Código de Proceso Civil, y que señala, pues, que es un proceso abreviado, ¿no? Un poseedor debe seguir por este proceso para que declare propietario, ¿no? Hay una casación del año 2004, la 766, que dice que la sentencia que declara propietario no es declarativa, sino constitutiva, ¿no? Discrepo con esta casación, porque en realidad, desde el punto de vista, y también de otros autores que señalan lo mismo, la sentencia judicial lo que hace es reconocer un derecho ya ganado, ¿no? Tanto es así que simplemente declara un derecho, no está constituyendo el derecho. Y en ese sentido es importante hacer esa precisión, porque ¿cómo tú te conviertes propietario por prescripción? Por el transcurso del tiempo, por la posesión, cumpliendo los requisitos legales que exige la norma. Por lo tanto, cualquier decisión administrativa o judicial simplemente va a reconocer un derecho que tú ya ganaste. ¿Cuáles son los requisitos establecidos en el Código de Proceso Civil, ¿no? Hay que indicar el tiempo de posesión del demandante, ¿no? Causantes, fecha y forma de adquisición, si hay personas con hecho inscrito para poder notificarlo, nombres, lugar de notificación de los propietarios, cuáles son los ocupantes de los bienes colindantes. Hay que presentar los planos de ubicación y perimétricos con la descripción de las edificaciones existentes, si los hubiera, ¿no? Visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente. Y si fueran bienes ya inscritos, hay que presentar copia literal de los asientos últimos 10 años, en predios urbanos, 5 años si fueran predios rústicos. Y también la declaración de testigos de no menos de 3 ni más mayores de 25 años. Y generalmente en este proceso se adjunta comprobante del pago del impuesto predial, ¿no? Obligación que no es del poseedor, sino del propietario. Por ende, si un poseedor paga el impuesto predial, entonces significa pues que está comportándose como propietario, ¿no? Como le dijo su compañero, este es un documento probatorio más, que hay que juntarlo pues con otros documentos, y para ello pues el juez puede tener una convicción. Otra forma sería demostrar pues que se ha alquilado el inmueble entre 10 años y nadie te ha dicho nada. Es una demostración que te comportaste como propietario, ¿no? En el auto emisor de demanda, ¿ya? Así se conozca el nombre del domicilio del demandado o demandados, el juez dispone que el extracto de la misma se publique por 3 veces, o intervalo de 3 días. Y si fueran personas con domicilio interminado y de predios rústicos, hay que hacer también la notificación pues por radiodifusión, por 5 días consecutivos. Y en caso que el emplazado sea declarado en rebeldía, se va a solicitar dictamen del Ministerio Público por 10 días bajo responsabilidad. Y así salió un precedente, esto es el año 2008, en el cual se dice, pues, se encuentra dentro de la calificación registral verificar
que se ha emplazado al titular registral. Esto es, desde mi punto de vista, cumpliendo las reglas de un debido proceso. ¿Cómo puedo yo, notario o juez, declarar una prescripción a ex dominio si no se ha notificado correctamente al titular registral, ¿no? Tiene que notificarse necesariamente, ¿no? Bien. He visto algunos casos, en mi experiencia como registrador público, como bien ya lo enseñaron unos compañeros, uno de los problemas en la prescripción adquisitiva judicial es el tema de los planos, ¿no? Lamentablemente hay abogados pues, que desconocen de las características de los planos por el cual se va a realizar la prescripción ex dominio, ¿no? En principio deben ser planos georreferenciados, ¿no? Con coordenadas UTM, conforme pues a lo que señala la ley 28294, ¿no? Además, esos planos tienen que tener coordenadas UTM y estar con el sistema WCG84, ¿no? Esos requisitos son necesarios porque si ustedes van a prescribir una parte de un bien, el registro debe derivar, digo debe derivar porque así lo dice la norma, al área de, o la oficina de catastro. Y la oficina de catastro lo que va a ingresar es ese polígono y va a confrontarlo con lo que es la base gráfica registral. Base gráfica registral que está conformada por el conjunto de planos que obran en los títulos archivados, ¿no? Entonces, bajo esos términos, es importante que todos los abogados conozcan, pues, cuáles son las características necesarias de los planos para una prescripción ex dominio y no tengan problemas después con su inscripción en el registro. Muchas veces estos títulos de prescripción adquisitiva judicial no se inscriben porque tienen estos defectos técnicos. Ahora, así tuviera defectos técnicos, si el juez reitera su mandato, no dice, pues, en base a la ley orgánica para judicial, hay un precedente sobre la base obligatoria que obliga a registrar e inscribir el título. Pero lo va a inscribir bajo responsabilidad judicial, ¿no? Y va a poner nombre grande, pues. Se escribe esta presente prescripción bajo responsabilidad del juez tal. Entonces, mi problema que se da era, ¿qué pasaba si es que el juez no se pronuncia acerca de la independización? A ver, y para esto quisiera contarles pues, que hace años tuvimos reuniones con el Poder Judicial, con los jueces del Poder Judicial, y se discutieron varios temas. Uno de ellos fue justamente la prescripción ex dominio. Recuerdo que a los jueces les decíamos, ¿ustedes por qué no declaran la independización? Ellos decían, no está regulado en el Código de Proceso Civil. Yo declaro derechos. Yo no voy a pronunciarme sobre un acto administrativo. La independización le corresponde al registro. A mí no me corresponde pronunciarme. Entonces, bajo esa lógica, algunas veces cuando se prescribe sobre parte de un predio, los jueces no declaran la independización. Y el problema está, ¿qué pasaría si se presenta a los registros públicos y los planos pues tienen estos defectos? El área de catastro dice, no, esos planos están mal elaborados, no tienen coordenadas UTM, no están con el WCG84. ¿Y qué hacemos ahí? En esos supuestos, considero yo que podría este propietario ya irse a la municipalidad, a su predio urbano, y tramitar pues su subdivisión con independización, ¿no? Porque ya tiene el título de propiedad, ya tiene la sentencia judicial que ha declarado propietario, ¿no? Entonces, creo yo, con eso podemos al menos permitir que se concrete el derecho. ¿De qué te sirve tener una sentencia judicial si no va a tener la inscripción registral con el cual va a generar pues oponibilidad? Por eso es importante, creo yo, que en esos casos se pueda realizar. Muy bien. Y el otro tema, ¿y qué pasaría si el juez se pronuncia, ¿no? Ahí la cosa cambia. Si el juez se pronuncia, ya no puedo ir a la municipalidad, porque ya hay una opinión judicial, una decisión judicial. En cualquier caso, reitero, si el juez reitera su mandato, igual se va a inscribir la prescripción ex dominio. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la prescripción ejecutiva judicial, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sergio. Doctor, todavía no tenemos ningún participante que ha activado su cámara para que realice alguna pregunta. Correcto. Ya, Adelante. vamos a continuar. Mire, existe otra forma de prescripción que la administrativa, ¿no?
Y aquí quisiera hacer la comparación. Voy a intentar acá ver rápidamente. Voy a hacer un gráfico. Mire, si tengo acá la prescripción notarial, ¿ya? Tengo acá la prescripción judicial y tengo la prescripción administrativa, ¿ya? Ya resumiendo un poco lo que hemos estado viendo. Notarial hemos dicho sobre predios urbanos. Judicial sobre todo tipo de predios urbanos y sobre predios rústicos, ¿no? Al menos el reglamento de predios distinguía pues predios rústicos entre los feriazos y los rurales, ¿no? La prescripción administrativa puede ser llevada a cabo por COFOPRIS, también por gobierno regional, y también por las municipalidades, ¿no? ¿En qué puedo diferenciar la prescripción administrativa con los otros tipos? Ya les he adelantado algo, ¿no? Les he dicho a ustedes que en la prescripción administrativa puede haber oposición, pero esa oposición, a diferencia de la vía notarial, tiene que estar realizada debidamente fundamentada. Es decir, no es que yo me pongo y ya van a aceptar mi oposición. Es una diferencia importante. La otra diferencia es el levantamiento de cargas y gravámenes. Tanto la vía notarial como la vía judicial no se ha regulado que yo tengo que levantar las cargas y gravámenes. En cambio, la administrativa sí. En la prescripción administrativa, sí voy a tener que levantar las cargas y gravámenes. ¿Y cómo diferencio, ya, estos procedimientos? Vamos a empezar con lo que son los predios rurales. Y vamos a hacerlo de forma breve, por el tiempo. Miren, salió antes, teníamos el decreto legislativo 667. Ese decreto legislativo, ¿ya? Luego vino el 1089. Entonces el 1089 y su reglamento regulaban el saneamiento de predios rurales. Sin embargo, ese decreto legislativo 1089 fue derogado por la ley 31145. Y el problema que se daba es que esta ley no derogó el reglamento. Y la pregunta del millón era, ¿está vigente ese reglamento 1089? El tribunal dijo que no. El tribunal dijo que esta ley también había derogado al reglamento del decreto legislativo 1089. Y así, el año 2022, se dio este decreto supremo, 14 de 2022, en el cual se aprueba el reglamento de la ley 31145, y que entró en vigencia pues el 28 de julio de 2022. Entonces, en este reglamento se contempla el procedimiento de declaración de propiedad por prescripción existe de dominio, ¿no?, de predios rústicos de propiedad particular, ¿ya? Esta es para prescripción de bienes de particulares. Y aquí se regula dos supuestos: cuando es iniciado de oficio o cuando es iniciado a solicitud de parte. ¿Qué tengo que acreditar acá? Tengo que acreditar, además de esa posesión pacífica, pública, continua, tengo que acreditar lo que es la explotación económica. ¿Por qué creen ustedes que aquí se acredita la explotación económica? Lo que quiere, en buena cuenta, el Estado es que las personas trabajen estos terrenos, que lo hagan producir. Y si llegan a acreditar esta explotación económica, procede pues que se reconozca por prescripción de dominio. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Ya? Igual que el anterior, notarial, va a haber una anotación preventiva. Pero en este caso, la anotación preventiva sí es obligatoria.
Yo no puedo declarar una prescripción administrativa si no hago anotación preventiva. Y esa anotación preventiva procede tanto en predios inscritos como en predios no inscritos. Acá sí el registrador va a abrir una partida registral para esa anotación preventiva. Entonces, ¿cómo la diferencia? Esto procede sobre predios rurales. ¿Quién es el ente competente? Los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales agrarias. Puedo levantar cargas y gravámenes y además la anotación preventiva aquí es obligatoria. La oposición debe ser debidamente fundamentada. Si no, se puede denegar. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. Si van a hacer alguna pregunta, tienen que encender su cámara. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas. Continuamos entonces. No hay ninguna pregunta. Ah, sí, tenemos a la doctora Hani, ¿sí? Sofía. Buenas noches, doctora Hani. Luego doy paso al doctor Marco. Doctora Hani, está activo su audio. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor, y con todos los presentes. Quería hacer una pregunta. En el caso que un predio esté dentro de dos partidas electrónicas, ¿cómo se tendría que hacer, cómo se tendría que plantear la prescripción? ¿De manera independiente por cada pedazo que ocupa el predio, o puedo acumular en una sola solicitud las dos partidas, ¿no? ¿Cómo podría plantear eso, no? Eso sería mi pregunta, doctor. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Aquí hay varios supuestos, ¿no? Vamos a empezar con el más o menos lo que se ha planteado. Imaginemos que este es un predio, ¿ya? Y que lamentablemente, pues, se está haciendo la prescripción. Uno está en esta partida A, una parte, y aquí está otra partida B, ¿no? Aquí no hay un tema de duplicidad de partidas, sino que ocurre que este predio es grande, y hay una parte que está en la partida A y otra que está en la partida B. En este caso, ustedes pueden solicitar la prescripción de dominio, ¿no? De ambos predios, ¿no? Porque son dos predios, donde iba a registrar dos predios, ¿no? Entonces lo que va a hacer el notario es llevar a cabo este procedimiento. O sea, la ley no lo obliga a que el notario haga necesariamente, pues, de un solo predio, ¿no? Es un enfoque, ¿no? Él puede, como son dos partidas diferentes, pero también otro enfoque puede ser que hagan dos procedimientos de prescripción de exterminio, ¿no? Como puede ser que aquí exista un titular A, un titular B, ¿ya? Entonces hará dos procedimientos de prescripción de exterminio. Entonces, cuando se inscriba, pondré pues aquí el nuevo titular que es X, y acá también X, y luego haré la debida acumulación, ¿no? Puedo hacerlo también. Entonces, tendría esas dos alternativas, ¿no? Pero en principio creo que lo que va a hacer el notario, como regla general, es tratar como si fueran dos predios, ¿no? Por principio de especialidad, a cada partida le corresponde un predio. Entonces, lo que va a ocurrir es que el notario va a hacer dos prescripciones. Primera prescripción sobre A, segunda prescripción sobre B. Y una vez que está inscrita ya la titularidad a favor del sucapiente X, lo va a acumular en uno solo, ¿no? Muy bien. Excelente. ¿Una Damos pregunta paso. adicional? Sí, tenemos al doctor Marco, al doctor Germán y al doctor Luis que han activado sus cámaras. Doctor Marco, una pregunta, por favor. Adelante. Doctor Marco, ¿puede activar su audio desde su monitor? Ya, correcto. Ahora sí. Disculpe. Adelante. Disculpe, doctor, buenas noches. El tiempo apremia y algo genérico. He visto en algunas resoluciones judiciales de prescripción adquisitiva en la cual el juez se fundamenta la negación o declara infundada, se puede decir la demanda, en base al animus domini. Si puede esbozar en forma genérica el animus domini, le agradecería bastante. Gracias, doctor. Por supuesto. El poseedor que va a adquirir por prescripción adquisición de dominio tiene que comportarse como propietario. Y ese comportamiento como propietario es que tiene el ánimo, dice, ¿no? El ánimo de dominio, el ánimo de comportarse como propietario.
Entonces, ¿quién no tiene ánimo dominis, como dicen aquí las canciones? Un arrendatario, ¿no? Un arrendatario no cumple con ese requisito, no se comporta como propietario. Un guardián o un comodatario, un usufructuario, ¿no? O en este caso, pues, cualquiera que tenga un título, ¿no? Que tenga un título en el cual el bien se reconozca, pues, que es otra persona, ¿no? Entonces, el ejemplo más palpable es de un arrendatario. El arrendatario usa el bien, ¿ya? Porque hay un contrato de por medio, pero él no puede, por ejemplo, hacer modificaciones en el predio, ¿no? No se está permitiendo un arrendatario, salvo que esté una autorización, ¿no? Entonces, este señor no puede adquirir por prescripción este dominio, ¿no? Porque no tiene, no se comporta como propietario, no está actuando con un ánimo dominio. Muy bien, otra pregunta adicional, por favor. Sí, doctor. Damos pase al doctor Germán Vladimir. Doctor Germán Vladimir, adelante, por favor. Es una pregunta. Doctor, mi pregunta es, ¿se puede hacer una prescripción adquisitiva dentro de las comunidades, bajo esos términos? No se puede hacer. No se- Son imprescriptibles. Lo que ocurre es que en la ley de comunidades campesinas, ¿ya? Se señala que aquellas posesiones informales, dice, ¿no? Que hayan sido, por ejemplo, hasta el año 2003, si no me equivoco, COFOPRE los puede reconocer esa titularidad, ¿no? Pero el saneamiento daría COFOPRE a estos asentamientos humanos. Pero no se puede hacer una prescripción de dominio, ¿no? Si es que COFOPRI va al lugar y constata que hay un asentamiento humano, una posición informal, y que ha ingresado pues al 2003 como máximo, ahí la cosa sería diferente, ¿no? Pero como regla general, si tú tienes posesión, un terreno comunal, no se te va a declarar como propietario por prescripción de dominio. Simplemente lo que tienes que hacer es que la misma comunidad te transfiera, ¿no? Te adjudique y se puede independizar el predio a tu favor, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor. Y cerramos con las preguntas por ahora con el doctor Luis. Doctor Luis, gracias por activar su cámara y levantar su manito. Adelante, puede activar su audio. Una pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es esta. Son terrenos de la selva, son revertidos al Estado peruano, de las cuales personas sembraron en ahí sus productos agrícolas y en la actualidad están viviendo. En este caso, ¿se puede hacer la prescripción adquisitiva por medio de COFOPRI? Muy bien, ya. A ver, si el terreno es del Estado, COFOPRI puede reconocer y hacer la prescripción de dominio, ¿no? Siempre y cuando acrediten pues el tema de explotación económica, ¿no? Sí, COFOPRI sí pudiera hacerlo, no habría un problema, ¿no? Pero un particular que puede hacer una prescripción del Estado, de un bien del Estado, está muy difícil, salvo que hayan ganado ese derecho antes que salga la ley 29618, ¿no? Tendría que ser en la vía judicial, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ya no hay ninguna, ¿no? Vayamos entonces, continuemos, y ahí vamos a terminar esta parte expositiva, ustedes pueden hacer su pregunta si lo consideran, ¿ya? Bien, tenemos otra forma de prescripción administrativa. Esto es llevada a cabo por las municipalidades provinciales, ¿no? Tenemos un decreto supremo 011-2010 vivienda que aprueba el reglamento de la Ley de Saneamiento Físico Legal de predios tuburizados con fines de renovación urbana, ¿no? Esta norma está referida pues a aquellas áreas de tratamiento, es decir, predios que por su notorio deterioro físico-social requieren de acciones de renovación urbana, ¿no? El artículo 24 de este decreto supremo regula dos supuestos: la declaración administrativa de abandono y la declaración de prescripción adquisitiva administrativa, ¿no? El artículo 30 nos dice que la competencia de la declaración de abandono se formaliza por la municipalidad provincial, ¿no? Lo interesante de esa norma ya, es que hay que notificar al titular o titulares, y en caso que los titulares sin domicilio cierto, vamos a notificarlos por edicto, ¿no? Y también por el espacio de un mes en un diario de circulación nacional, y se va a inscribir la conclusión del procedimiento de abandono administrativo, y se extingue el dominio anterior, las cargas y otros gravámenes que afecten al predio.
y si dispone pues la transferencia a favor de la municipalidad provincial, ¿no? Estos son, entonces, lo que señala la norma para una prescripción administrativa, ¿no? Presentación de la solicitud, calificación de la solicitud, anotación preventiva de la solicitud, notificación de la pretensión, oposición, emisión de la resolución e inscripción registrada, ¿no? ¿A quién compete esto? A la municipalidad provincial, ¿no? Aquí se da mucho énfasis a la notificación, la publicación, la oposición, y además que se levantará, dice, cualquier carga o gravamen con posterioridad a la anotación preventiva, salvo la dispuesta por mandato judicial. Y también se indica en el artículo 51 la inscripción de la condición resolutoria, procediéndose a reversión a favor de la municipalidad en caso no se ejecute el proyecto de renovación urbana. Entonces, tiene que haber un proyecto que lo puede realizar de repente una asociación de vivienda, de renovación urbana, y esta asociación se compromete a ejecutar este proyecto. Pero ¿qué pasaría si no lo hace? Podría revertir a nombre de la municipalidad. Y luego tenemos a otra forma, que es la prescripción administrativa por COFOPRI. Recuerden ustedes que COFOPRI es una entidad del Estado que se encarga pues, de hacer saneamiento de predios. Una de las formas de saneamiento es mediante la prescripción administrativa, ¿no? Aquí se tiene por objeto declarar administrativamente la propiedad vía prescripción a favor de los poseedores de predios matrices ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares, así como lotes individuales que formen parte de aquellos. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos especiales de COFOPRI? Prescripción adquisitiva, conciliación, tracto sucesivo y también la expropiación. Y aquí tenemos el Decreto Supremo 06/2006, que es el reglamento del título 1 de la Ley 28687, que regula pues la formalización de propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares. ¿Qué dice el artículo 50? Las municipalidades provinciales tienen competencia exclusiva para declarar administrativamente la propiedad, vía prescripción adquisitiva de dominio, a favor de posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, así como también de lotes individuales que forman parte de aquellos, conforme señala pues el reglamento. COFOPRI puede declarar administrativamente la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio o puede regularizar el tracto sucesivo, ¿no? Muy bien, esto era así a grandes rasgos lo que queremos tratar el día de hoy, ¿no? Hemos tratado de abarcar los tipos de prescripción, la notarial, la judicial y la administrativa. Sí quisiera remarcar las diferencias, ¿no? Notarial para predios urbanos. La vía judicial, todo tipo de predios. Notarios son competentes para la prescripción larga. Los jueces, tanto la larga como la corta. En el caso de la prescripción administrativa, se puede aplicar en predios urbanos, en predios rurales. Si es predios urbanos, será competente pues la municipalidad cuando son predios tuburizados, también COFOPRI, ¿no? Si son predios rurales, tendrá que acreditarse la explotación económica y será efectuada por la Dirección Regional Agraria. Y en esos casos se puede levantar las cargas y gravámenes. En la prescripción administrativa es importante que la oposición tenga fundamento, se acredite. Muy bien. Eso era lo que queremos exponer el día de hoy. Ahora sí, en estos minutos que nos quedan, podemos hacer las preguntas respectivas. Excelente, doctor. Estimados participantes, tener activo su cámara, ya saben, para darles pase al audio. Eso sí, siempre levantando su manito. Una pregunta por estudiante. Doctor Josué, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor Josué. Nuevamente le doy pase. Ahí está. Adelante. Buenas noches, doctor. La consulta es, ¿puedo prescribir un terreno urbano? ¿Qué documentos tendría que presentar si solamente tengo la luz que lo vengo pagando hace 10 años, más de 10 años, y puedo tener la avisación de planos porque la municipalidad sí me otorga la avisación de planos aquí? Simplemente tendría eso, la avisación de planos y mis autovalugos y los pagos del impuesto predial que vengo pagando más de 12 años.
simplemente con eso puedo prescribir mi terreno, el pedazo de terreno. Bien, si es un predio urbano, tendrías que acreditar esa calidad, ¿no? Para que un notario lo pueda evaluar. Esto es un certificado de zonificación y vías, tendrías que sacar de la municipalidad provincial, ¿no? Y con todos esos documentos, además de tus impuestos prediales, ¿no? Arbitrios, y también llevar pues los recibos de luz, agua, desagüe, tendrías que, en este caso, acreditar pues ante el notario que es un poseedor. Además de ello, hay que tener en cuenta pues que se va a tener que hacer un acta de presencia, ¿no? Esta acta de presencia va a tener que, el notario va a tener que ir y en el mismo lugar cotejar que tú tienes la posesión, ¿no? Y además va a tener que tomar el dicho de los colindantes, ¿no? Y además presentar testigos, ¿no? Eso es una vía, ¿no? La otra vía es la judicial, también podrías hacerlo, ¿no? Pero tienes que juntar documentos que acrediten esa posesión, ¿no? Muy bien. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Carlos. Doctor Carlos, después doy pase al doctor Carlos Wilson. Adelante, doctor. Una pregunta, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Los herederos forzosos respecto de un inmueble que ha sido adquirido por prescripción notarial por una tercera persona, ¿estos herederos forzosos pueden reivindicar esa propiedad? Esa es la pregunta, doctor. Gracias por la respuesta. No se podría, ¿no? El Código Civil señala que la acción reivindicatoria no procede contra aquel que adquirió por prescripción, ¿no? En esa parte del código es bastante claro, ¿no? No se podría. Excelente, doctor. Doctor Carlos Wilson, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Es Carlos, sí, te escuchamos. Un saludo de la ciudad de Chiclayo, doctor. Gracias. Por acá. Doctor, una consulta. Se compró un terreno a una inmobiliaria, se pagó todo, pero esta inmobiliaria ya no existe en la ciudad de Trujillo. ¿Qué se puede hacer ahí para poder titular ese terreno, doctor? ¿Cómo podría hacerlo? Claro, en principio saca tu búsqueda catastral para que veas si el terreno está inscrito o no está inscrito, ¿no? Una vez que tengas eso, ya puedes tú de repente escoger la prescripción de dominio, ¿no? Pero hay que primero encontrar quién es el propietario, ¿no? No vaya a ser que sea el Estado y tengas algunos inconvenientes ahí, ¿no? Y luego ya tú elegirás, pues, si vía judicial o la vía notarial, la que más te convenga, ¿no? Excelente, doctor. Y cerramos la presente sesión con el doctor David Pilco, ya que es el último que ha activado cámara. Tenemos dos participantes, pero no han activado su cámara. Doctor David Pilco, con usted cerramos la sesión. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Ingeniero. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Sí, bienvenido. sí, estoy en este tema de predios. Doctor, tengo una consulta. Hemos hecho hay un terreno acá en la ciudad de Juliaca que es zonificación, es ya en expansión urbana. Pero cuando el propietario ha querido inscribir, ya estaba inscrito en registros públicos. No, pero igual el verificador catastral que soy yo, no, o sea, hay una sobreposición de predios. Eso es casi en todo el Perú, ¿no? Y es un problema bien grande en el Perú que no deja a muchos propietarios inscribirlos en registros públicos. ¿Qué ha pasado? Yo lo he llevado esto al CUJ, estoy pidiendo un CUJ en COFOPRI. ¿Estoy equivocado en ese sentido o debería pedir la prescripción en COFOPRI en Lima? Esa es mi pregunta. Y si lo hago vía judicial, ¿qué tiempo le va a tomar en este caso al que estoy asesorando? Gracias. Bien, David. En este caso, igual, ¿no? Si el bien ya está inscrito, ¿no? Tú me hablas de superposición ahí, ¿no? A ver, mientras la partida esté abierta, tú puedes inscribir en cualquiera de las partidas tu derecho de propiedad, ¿no? Es decir, el hecho que exista una superposición no impide inscribir, ¿no? Pero lo que puede ocurrir es que más adelante, seguramente se va a ir a la vía judicial y se discutirá de repente el mejor derecho de propiedad, ¿no? Pero si no está a tu nombre ese predio, que tú estás teniendo la posesión, entonces tienes que elegir, ¿no? O bien, si es un predio urbano, pues en la vía notarial, o también pues en la vía judicial, ¿no? Ahora, puede ser ante COFOPRI, pero el detalle está
que COFOPRI hace un saneamiento de acuerdo a su plan de trabajo, ¿no? Es decir, COFOPRI no necesariamente te va a atender este año, ¿no? Puede ser el otro año o el otro año, ¿no? Entonces, hay personas que tienen todavía 20 años en un lugar y todavía no han sido saneados, ¿no? Eso va a depender mucho de la disposición que tenga. Ahora, en el sede judicial, ¿cuánto demora? No es exacto, ¿no? Te puede demorar 5 años, de repente un poco más o menos. Dependerá, pues, si esto se termine todo, ¿no? A nivel de Corte Superior, no voy a decir que llegue después a la Corte Suprema vía casación, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, dispénseme, tengo 2 participantes adicionales. ¿Sí? Ya, correcto, no hay problema. Vamos, por favor, estimado Junior, Vidaurre, por favor, ser concreto, ¿sí? Una pregunta. Adelante. Bien, buenas noches, doctor, una consulta. Mire, por ejemplo, para realizar la prescripción sobre un predio, tienen documentos, generalmente, una minuta. En esa minuta figuran 6 hermanos. Dentro de los 6 hermanos, han puesto de acuerdo que solamente se hará a nombre de una persona. En este caso, el notario les pedirá un documento interno diciendo que están de acuerdo que solamente lo representará un solo hermano o necesariamente tienen que estar los 6, según la minuta. Ya, pero en este caso la minuta es referencial, ¿no? O sea, lo que va a generar la adquisición de hecho propiedad por prescripción es la posesión, ¿no? Si esta persona que está solicitando es el poseedor, a él se le tiene que quedar como propietario, al margen de esa minuta. La minuta en este caso viene a ser referencial como un medio de prueba más, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si los 6 están poseyendo? Es otra cosa, ¿no? Entonces los 6 tendrán que aquí acreditarse una coposesión y se va a declarar la propiedad a favor de estos 6. Y ahí habrá una suerte de copropiedad y luego ellos ya podrán hacer una escritura pública y si hay partición adjudicarán pues a uno de ellos, es otra cosa distinta, ¿no? Excelente, doctor. Y damos pase al doctor Miguel Jiménez. Doctor Miguel Jiménez, con usted cerramos. Ahora sí. Doctor, muy buenas noches con todos. Doctor, una pregunta, trataré de no explayarme, pero es puntual. Sabemos por ley que no se puede prescribir entre cónyuges, ¿no? Sin embargo, el titular registral en algún momento se casó, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Posteriormente se descubre que había sido casado por primera vez, ¿no? Luego desaparece, rehace su vida y con la verdadera cónyuge hace una rectificación de calidad del bien y lo inscribe a nombre de la sociedad conyugal, bueno, que siempre fue, ¿no? Sin embargo, en el predio vive la segunda cónyuge, entre comillas, ¿no? Ahora, digamos, en aplicación al noveno pleno casatorio, ¿se puede pedir prescripción y nulidad en una misma demanda? Gracias por su respuesta, doctor. Buenas noches. Gracias. No, en realidad, aquí es un tema de hecho familia, ¿no? Hay que ver si ha habido o no 2 matrimonios, ¿no? Y si es que uno de ellos ha sido declarado nulo, ¿no? Si es que no ha habido 2 matrimonios, simplemente la otra persona sería pues un tercero, ¿no? Aquí no habría pues un tema de cónyuge, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que resolver. Una vez que tengamos claro ese asunto, habría que ver quién es el poseedor del inmueble, ¿no? Si esta persona posee el inmueble, él puede pedir tranquilamente pues, el tema de la prescripción, que se termine, porque nulidad no sería tan necesario, porque la prescripción va a vencer siempre, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que A y B adquieren un inmueble y ese acto jurídico es nulo, ¿no? Pero a mí no me interesa mucho eso, porque me convierto en propietario por ser poseedor del inmueble, porque tengo documentos que acrediten que soy, digamos, el propietario, ¿no? Entonces, no me iría tanto por el tema de nulidad, sino por el tema de que tengo la posesión. El problema que se puede dar es que el inmueble esté inscrito a favor también de esta persona que es poseedora, ¿no? Ahí sí puede haber algunos inconvenientes, ¿no? Ahí la cosa cambia, definitivamente, ¿no? Muy bien, no sé, Raider, ¿eso es todo? Sí, doctor, de verdad le agradezco infinitamente también a nuestros participantes porque han estado desde las 7 de la noche. Imagínense, doctor,
sorprendente, aún siguen, no sé si la mayoría está conectado, ya están descansando, pero bueno, tenemos al doctor Esquén, al doctor Bolívar, que activó su cámara, al doctor Carlín, al doctor Simón, a la doctora Jimena, al doctor Hernán, al doctor Eric Mendoza, tenemos a Junior Vidaurre, al doctor Marco, quienes han presenciado una clase del doctor Edu León, la doctora Noemí desde Chiclayo, bueno, mi tierra, Chiclayo, algunos participantes también que son de Guaral, nos dicen Chimbote, y la cual estamos totalmente agradecidos. Se vienen nuevas sorpresas, doctor sigue en pie sobre el curso de Derecho Registral, yo le estoy armando bonito desde Morropón, imagínense, desde Piura, está en diferentes lugares del Perú y nos alegra mucho. Sé que se han tomado un tiempo porque han querido escuchar un buen docente y hoy se ha traído un buen docente, la cual estamos desde ya agradecidos, doctor Oscar Huerta, por atender nuestro llamado. Muchas gracias, Rey. Igual siempre estamos en contacto, cualquier cosa estamos conversando. Gracias a todos ustedes, muy buenas preguntas, interesantes preguntas. Y ya seguramente pronto vamos a sacar un libro adicional más de Derecho Registral y estaremos comunicándoles a ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.